Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Bien, la tierra de Gosén estaba cerca del delta del Nilo. Estaba de hecho en el delta mismo del río Nilo, y en la parte norte de Egipto, puesto que la mayoría de los egipcios habitaban la parte sur, oeste de Egipto. Pero aquí en el delta del Nilo era una tierra muy fértil, era maravillosa para que el ganado pastara, y bueno, a los egipcios no les preocupaba mucho el ganado y el pastoreo de ovejas. Así que esta era un área que no tenía mucha población, puesto que los egipcios se fueron, y ese lugar era muy fértil. Fue así que José puso a su familia en esta área, allí en la tierra de Gosén. Y continúa el relato diciéndonos: y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Bien, los pastores eran una abominación para los egipcios por alguna razón. Con todo, hay un período en la historia egipcia en donde tenían faraones que eran llamados los reyes Ixos. Ixos significa pastores. Se piensa que en este tiempo que José y los hijos de Israel estuvieron allí en Egipto, existió esta dinastía de los Ixos. Por lo tanto, en este tiempo en particular, no había un sentimiento en contra de los pastores, como usualmente existió en Egipto. Continúa la Biblia diciendo: dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido. En otras palabras, no estamos viniendo en calidad de inmigrantes. No estamos tratando de mudarnos y encargarnos de su tierra. Nuestro propósito no es permanecer aquí. Simplemente venimos por una estadía temporal en esta tierra, señalando así el hecho de que ellos eran pastores y mostrando el hecho de que ellos habían traído sus propios rebaños y su propio ganado, y no venían para inmigrar a la tierra, sino para estar por un tiempo. Ahora bien, ellos no debían saber cuánto tiempo esto iba a tomar. Todo depende si leían las Escrituras o no. Ahora, si ellos mismos leyeran las Escrituras, ellos hubiesen sabido que estarían allí en Egipto 400 años. Esto es un tiempo bastante prolongado, ¿verdad? Pero recuerde usted en el capítulo 15 de Génesis, cuando Abraham vio esta visión. Él había cortado los carneros en pedazos y así los puso delante del Señor, y allí estuvo luchando con las aves todo el día porque ellas trataban de comerse la carroña. Luego en la noche, un miedo a la oscuridad vino sobre Abraham, y él vio el fuego como si fuese entre las piezas del sacrificio. Luego el Señor le explicó a Abraham qué era lo que estaba sucediendo allí en ese momento, y le dijo cómo sus descendientes iban a descender a Egipto y estarían allí por 400 años, pero luego Dios les traería de regreso con gran abundancia y demás. Así que 400 años en Egipto era de hecho algo que Dios ya había revelado a Abraham. Era una parte del registro profético, una parte de las Escrituras. Y ellos habían estado conociendo las Escrituras. Hubieran sabido entonces que el tiempo de estadía en Egipto sería de 400 años. Esto, por supuesto, es el cumplimiento de esa profecía que Dios le había dado a Abraham en el libro de Génesis. Continuamos viendo que nos dice la Biblia, así que hemos venido para morar en esta tierra, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Así que ellos están haciendo ahora una petición formal a Faraón para poder habitar allí en la tierra de Gosén a causa del hambre que había en su propia tierra. Y fue por eso que ellos se quedaron sin pasturas para sus rebaños. Nos dice la Biblia entonces: Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está.
en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, de hecho pastores, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Por qué? Porque el faraón también tenía una gran cantidad de ganado. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Así que él trajo a su anciano padre, y Jacob inmediatamente como que tomó el comando de la cosa. Jacob bendijo a Faraón. Ahora la Biblia declara que el menor siempre es bendecido por el mayor. Al referirse a cómo cuando Abraham regresó de la victoria sobre los 5 reyes, si usted recuerda, Melquisedec salió de Salem para encontrarse con él. Recuerda cómo le bendijo a Abraham, y en el libro de Hebreos está señalado que el menor es bendecido por el mayor. Así que Jacob, al bendecir a Faraón, al venir, él bendice a Faraón, pronuncia una bendición sobre él. Por tanto, inmediatamente su posición es reconocida, y el Faraón dice: ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación. Hermosa manera de expresarlo, ¿verdad? Son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Es decir, tengo 130 años. Mis días han sido pocos y malos, días difíciles, podríamos decir. Y Jacob bendijo a Faraón, así que lo bendijo nuevamente, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Bien, era el área de Gosén, donde más tarde, en trabajo de esclavos, los israelitas construirían la ciudad de Ramesés. Así que, en el área del delta del río Nilo, la buena tierra de pasturas especialmente, allí fue donde se establecieron. Nos dice la Biblia: y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Esto es que él estaba vendiendo el grano y las demás cosas. Pronto se acabó, la gente ya no tenía más dinero. Y dice la Biblia: acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Así que empezaron en un proceso de trueque, donde José les daría trigo a cambio de ganado. Ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar en las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón,
y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto. Esto es hasta el momento que Moisés escribió este relato, ¿verdad? Señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Bien, así que, habiendo gastado su dinero en comida, entonces comercializaron su ganado, sus rebaños. Cuando esto se terminó, entonces ya no tenían nada para comercializar, solamente sus tierras. Ahora José hizo un arreglo equitativo con ellos. Todo esto ahora le pertenece al Faraón. Ahora quédense en la tierra, plántenla, y todo lo que reciban, un quinto, es decir, el 20%, será para Faraón. Ustedes quédense con el resto. Si usted saca cuentas cuánto paga en impuestos, ocultos y demás, usted encontrará que ellos hicieron un muy buen trato de tan solo pagarle el 20%. Eso era todo. No tenían inversión, no tenían siquiera que pagar la semilla. La semilla le era dada por Faraón. Ellos tenían que guardar 4/5 de esto, mientras que un quinto, o sea, un 20%, sería para Faraón. Así que la tributación luego en Egipto se volvió un 20% general a través de la tabla de impuestos. Fue esto y no más. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, continúa diciéndonos la Biblia, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Aún ahora, mientras están en Egipto, la mano de Dios de bendición está sobre ellos al crecer y multiplicarse en abundancia. Sí, multiplicarse abundantemente. Se multiplicaron en una proporción de 6% al año por un tiempo y luego se redujo. Ellos permanecieron en Egipto por 400 años. Cuando ellos dejaron Egipto, había cerca de 2 millones de ellos como población que salieron de Egipto. Así que 70 fueron los que descendieron a Egipto. 400 años después, esos 70 se transformaron en 2 millones de ellos que marcharon fuera. Así que cuando dice se multiplicaron en gran manera, usted puede decir que sí, que en verdad eso fue lo que realmente sucedió. Pero, al tratar con porcentajes de población, si ellos incrementaban la población en una proporción de 5% al año, en 200 años irían de 100 a más de 2 millones. Ahora, 5% no es mucho. Eso significa solamente 5 hijos cada 100 personas. Y esto es en lo absoluto un factor de crecimiento que promete mucho, ¿verdad? Así que ellos incrementaron la probabilidad, un índice de cerca de 3% durante el periodo de tiempo que ellos estuvieron en Egipto. Para el tiempo en que dejaron Egipto, 400 años después, reitero, los 70 que vinieron con Jacob, se multiplicaron en un gran contingente de 2 millones de personas que luego fueron guiadas por Moisés. 600.000 adultos hombres por encima de los 21 años. Así que se calculan las mujeres para cada hombre, probablemente una mujer, y luego todos los hijos que ellos tuvieran, estimativamente, era una población de cerca de 2 millones de personas que dejaron Egipto bajo Moisés. Realmente se multiplicaron en verdad. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando él apareció delante del faraón, él dijo: ¿cuántos años tienes, hombre? Él respondió: tengo 130 años. Así que él vivió otros 17 años allí en Egipto. El total de sus años, como hemos leído, fueron 147. Y relata la Biblia que llegaron los días de Israel para morir
y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sí, Jacob está pronto a morir. Ante todo está preocupado de su funeral. Él no quiere que lo entierren en Egipto. Su abuelo Abraham había comprado una parcela y él quería ser enterrado allí donde Abraham había comprado esa parcela de tierra, en la cueva de Macpela. Ahora le pide a José, su hijo, que jurara sobre él, que pusiese su mano debajo de su muslo. Este es el mismo juramento que Abraham demandó a Eliezer, recuerda, su siervo principal, cuando él le envió de regreso a Harán para que buscara una esposa para su hijo Isaac. Él dijo: júramelo, pon tu mano debajo de mi muslo y júramelo. La misma cosa le es pedida a José por Jacob, que él le jurase: no me entierres en tierra de Egipto, llévame de regreso donde mis padres, de hecho, donde ellos están enterrados. Y continúa la Biblia diciendo: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, está muriendo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Fue así que al venir José a su padre, Jacob primeramente le cuenta a José el hecho de que Dios le encontró allá en Betel, en esa ciudad que se llamaba Luz, y que más tarde se llamó Betel, la casa de Dios. Fue allí que Dios le prometió dar a Jacob y a su simiente esa tierra como un pacto sempiterno. Ahora, es interesante que Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra. Después de Jacob, no hay registro de aparición de Dios a ninguno de los hijos de Jacob para confirmar esa promesa que él hizo. Dios le hizo la promesa a Abraham, luego la confirma a Isaac, finalmente ahora la confirma a Jacob. Pero ahora José la escucha de su padre, no de parte de Dios directamente, pero su padre le está relatando a él la promesa de Dios. ¿Cómo fue que Dios le prometió a él y a su simiente la tierra? Y eso era un pacto sempiterno. Así que él está relatándole a José todo esto. Él dijo: los dos hijos que han nacido aquí en Egipto los estoy reclamando. Ellos habrán de ser míos. Si tú tienes más hijos después de estos, ellos podrán ser llamados por ti. Pero estos dos los estoy reclamando para mí. Ellos serán como Rubén y Simeón, y tendrán su herencia en la tierra. Era costumbre de que el hijo mayor recibiese una doble porción de la herencia. Pero aquí Jacob le está prometiendo a José la doble porción. La doble porción será en Efraín y en Manasés. Así que él obtiene esta doble porción de la bendición de Jacob en sus hijos Efraín y Manasés, los dos hijos nacidos de José,
que se convertirían luego en tribus y heredarían la tierra como tribus de Israel. Por las cuales es que después vemos que hay más de 12 tribus de Israel. Así que las 12 tribus de Israel, aunque en realidad vemos que fueron 13 tribus, de hecho, o posiblemente si la tribu de José existió como una tribu separada de Efraín y Manasés, usted entonces tendría 14 tribus. Pero nunca una lista de 14. Únicamente usted tendrá en la Biblia una lista de 12 tribus.